seconds. Muy buenas tardes, ingeniera Raquel. Somos los estudiantes del curso sexto A de la Ingeniería Civil. Somos el grupo número 7 del tema diseño de una caída. Los estudiantes para esta exposición son Rodrigo Poma, Guimer Quenta, Rodrigo Méndez y mi persona Brian Quiroz. Bueno, vamos a comenzar con la exposición. ¿Qué es un diseño de una caída? Bueno, son estructuras utilizadas en aquellos puntos donde es necesario salvar el desnivel brusco en una rasante del canal. Estas nos permiten unir dos tramos de un canal por medio de un plano vertical. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo trata el diseño de un canal. Bueno, y algo muy importante, la finalidad de una caída. La finalidad de una caída es conducir el agua desde una elevación alta hasta una elevación baja. Y algo que se debe resaltar y es muy importante es disipar la energía generada por esa diferencia de desnivel. Bueno, a continuación podemos leer los elementos de una caída. Como bien ahí en la imagen podemos decir que la transición de entrada une por medios de un estrechamiento progresivo la sección del canal superior con la sección de control. Posteriormente leemos la sección de control. La sección de control es la sección que corresponde al punto donde se inicia la caída cercana a ese punto. Se representa con la condición más crítica. A continuación podemos leer el colchón amortiguador. El colchón amortiguador es decir, de sección rectangular, siendo su única función la de absorber la energía cinética del agua a pie de la caída. Y finalmente podemos ver la transición de salida. La transición de salida se refiere a que la poza de disipación con el agua de aguas abajo se vaya continuando con su rumbo. Bueno, a continuación podemos observar la clasificación. Esta clasificación se puede distinguir en distintas estructuras, como por ejemplo estructuras para salvar la depresión, un gran ejemplo los acueductos. Otra estructura para control de gasto, podemos observar en la imagen un vertedero. De este modo también tenemos estructuras para la depresión, una imagen clara y podemos observar una toma lateral. También podremos decir que una para estructuras de seguridad. Un ejemplo muy sencillo sería alcantarillas. Bueno, a continuación, los criterios de diseño de una caída, tomamos varios criterios, ¿no? Como podemos observar, el número de caídas, también tenemos que tomar en cuenta la longitud de transición de entrada, el ancho del canal en el tramo de caída, también diseñar la poza disipadora en función a la altura de caída. También tenemos que considerar el criterio del borde libre de la caída. Algo muy importante que se debe tomar en cuenta es la rugosidad en función de la caída. Otro criterio que tenemos que tomar en cuenta es la ventilación bajo la lámina vertiente. Ahora, para verificar la velocidad se toma unos rangos, la cual está entre 0,6 metros sobre segundo y entre 1.5 a 2 metros sobre segundo, hablando sobre la velocidad. También tenemos que tener cuidado con la función hidráulica del chorro de la caída, porque puede producir una gran erosión en el muro vertical. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de caídas. Existen tres tipos de caídas: caídas cortas, caídas con obstáculo y caídas sin obstáculo. Hablando sobre las caídas con obstáculos. El Bureau of Reclamation ha desarrollado para saltos pequeños un tipo de caída con obstáculos
donde choca el agua con la lámina vertiente y se ha obtenido una buena disipación de energía para una amplia variación de la profundidad de la lámina aguas abajo, a tal punto que se puede considerarse independiente del salto. Por ejemplo, podemos ver en la imagen cómo el agua atraviesa y se podría decir que se encuentra con un obstáculo, la cual retiene la velocidad del flujo. Caída sin obstáculos. Aquí en la imagen podemos observar que el agua, al seguir su rumbo, no se encuentra con ningún obstáculo que pueda retener la velocidad. De ese modo, por eso se dice las caídas sin obstáculo. Como podemos ver en la imagen, comparando con la otra, había un obstáculo que estaba en la parte inferior. A continuación, se van a presentar algunos ejercicios, la cual mis compañeros van a realizar. Muy bien, continuamos con el diseño estructural de una caída. Algunos de los criterios de diseño son el número de caídas, la longitud de transición de entrada, el ancho del canal en el tramo de caída, diseñar el pozo disipador de energía, borde libre, la ventilación bajo la lámina vertiente. Al caer la lámina vertiente extrae una continua cantidad de aire en la cámara indicada. Para evitar la cavitación y la resonancia en todas las estructuras se puede tomar contracciones laterales y agujeros de ventilación. Tenemos las partes, la transición de entrada, donde va a estar nuestro canal y nuestro flujo, la sección de control, donde ya empieza la caída, el calchón amortiguador, que es nuestro disipador de energía cinética, la transición de salida, donde ya todo se regula, nuestro muro vertical, que va a ser nuestro desnivel. Vamos a diseñar una caída vertical sin obstáculos. Para esto vamos a tener un caudal de diseño de 0,11 que fácilmente podemos obtener aforando. Una velocidad de 0,013. Una pendiente 0,02. Un desnivel de 1 metro. El talud de 1. El ancho de solera podemos asumir en base a parámetros del profesor Máximo Villón, que tenemos que el caudal y el ancho de solera. En este caso tomaremos un ancho de solera de 0,3 metros. Este factor K es necesario para calcular la velocidad máxima en función de la fórmula del profesor Bentechao. Una vez obtenida esta velocidad máxima, procedemos a calcular lo que es el tirante normal, que necesitamos la ecuación de Mannich, que está en función del caudal y la velocidad máxima. Realizamos las dos ecuaciones y elegimos el valor más alto, que es 0,235. Calculamos el área mojada para una sección trapezoidal, el perímetro mojado, el radio hidráulico, la velocidad, la gravedad, que es dato, la profundidad media, el tipo de régimen y el espejo de la sección trapezoidal. Todos estos cálculos son de diseño de canales. Muy bien, nuestra velocidad cumple. Tiene que ser menor o igual a la velocidad máxima admisible. Nuestro tipo de régimen es menor aún. Tenemos un flujo subcrítico. Todos esos datos, nuestros datos de nuestra sección trapezoidal, lo anotamos. Que tenemos el espejo, el tirante normal y nuestro ancho de solera. Este 0,40 es el borde libre, para evitar daños en nuestra estructura. Este borde libre se puede asumir con nuestro ancho de solera. En este caso, nuestro es de 0,8, es menor a 0,8 y de asumimos de 0,4. Muy bien, ahora continuamos con el cálculo del ancho y la caída del tirante de la sección de control. Tenemos la energía específica para poder disipar la energía. Lo realizamos con esta fórmula. Tenemos el ancho de solera crítico. Podemos sacar de la fórmula de Dadenkopf una fórmula empírica. Y en este caso nosotros vamos a asumir
el ancho de caída de 0,5. Porque tenemos que reemplazar este último, tenemos que rediseñar para que nuestro ancho sea proporcional para una ampliación. Luego tenemos nuestro tirante crítico de la sección de control. Esta parte de acá tenemos el ancho de solera, que ya dijimos que va a ser 0,5, nuestro área del tirante, nuestra velocidad crítica, nuestra altura de impulso crítico, nuestra energía, el espejo, que va a ser igual a la base, porque es una sección rectangular. Luego calculamos la transición de entrada. Necesitamos calcular el espejo de la sección del canal trapezoidal, nuestro espejo de sección de caída rectangular, que va a ser igual a las bases, nuestro ángulo, y tenemos la longitud de transición. Ahora el diseño de la transición de salida. En este caso, la longitud de transición la tomamos en valor absoluto. Luego calculamos el caudal unitario. El caudal unitario, que va a ser igual a la fórmula de acá. Va a ser el caudal al cuadrado sobre la base. Y vamos a tener el número de caídas, que lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. Luego vamos a obtener la longitud de caída, nuestro impulso horizontal, nuestro tirante conjugado menor, nuestro tirante conjugado mayor, nuestra longitud de resalto hidráulico, nuestra longitud de colchón amortiguador, nuestra profundidad. Una vez teniendo calculado ya todas esas partes con las fórmulas, las anotamos. Nuestro tirante crítico, nuestra sección de control, nuestro desnivel, nuestro tirante YP, nuestro impulso, la longitud de transición, la longitud del colchón amortiguador, nuestra profundidad, nuestro tirante normal, nuestro tirante conjugado mayor y nuestro tirante conjugado menor. Con este diseño hemos determinado las dimensiones de nuestra caída. Vamos a diseñar. Ya muy bien, continuando con el tema de caídas, aquí tenemos un ejercicio que nos pide diseñar una caída vertical para las siguientes condiciones. Sabemos que es un canal de sección trapezoidal, aquí nos da el caudal, la rugosidad, la pendiente, el desnivel de la caída y el tarudo. Aquí partimos del análisis de la base, seleccionando, se puede acudir a las tablas, aquí por tablas de anchos de solera de máximo billón, caudales menores a 0,1 metros cúbicos sobre segundo, nuestro ancho de solera sería de 0,3 metros. Partimos de eso. Ya, muy bien. El diseño del canal de aguas arriba y aguas abajo. Se puede optar por el primer ancho de solera, que ya lo escogimos, que es de 0,3 metros. Y la fórmula de Bente-Chao ampliada por Monroy y Sortillón. Aquí tenemos nuestras fórmulas y también tenemos la fórmula de K. Aquí reemplazando solamente datos, tenemos que nuestra velocidad máxima admisible sería de 0,885 metros sobre segundo. Muy bien, continuando, para el cálculo del tirante de la sección trapezoidal, en nuestra área trapezoidal tenemos de el despeje del área de la fórmula de caudal es igual a velocidad por área. Y reemplazando datos, nuestra área nos saldría de 0,124 metros cuadrados. Y para nuestro canal trapezoidal sabemos las fórmulas de perímetro y área. Y todo eso lo reemplazamos en la fórmula de Manning. Y así para hallar nuestro tirante normal. Reemplazando datos y despejando Y, tendremos que nuestro tirante normal es de 0,235 metros. Muy bien. Ahora aquí ya tenemos todos nuestros elementos hidráulicos. Nuestro ancho de solera de 0,3, nuestro tirante normal. Y ya reemplazando los nuevos datos, tenemos nuestra área mojada, nueva área mojada,
nuestra nueva perímetro mojado y nuestro red hidráulico. Ahora, para comprobar nuestra velocidad máxima admisible, volvemos otra vez a la fórmula de Mani. Reemplazando el Mani, tenemos que es 0,88 metros sobre segundo, todos los datos. Ya, ahora sabemos que nuestra nueva velocidad es menor o igual a la velocidad máxima, entonces cumple. Y aquí tenemos otros datos como la gravedad y ahora la profundidad media. Sabemos que la profundidad media de un canal trapezoidal es esta. Reemplazando datos, tenemos nuestros resultados, 0,163, nuestra profundidad media. Y ahora vamos a comprobar qué tipo de régimen tenemos. Por la fórmula de Freud, tenemos la velocidad Freud es igual a velocidad sobre la raíz de la gravedad por la profundidad media. Reemplazando datos, tenemos que nos sale 0,199 y esto es menor o igual a 1, entonces sabemos que es un flujo subcrítico. Ya para los siguientes datos tenemos que el espejo por fórmula trapezoidal es 0,77 metros, reemplazando datos, y por tabla tenemos que el ancho de solera hasta 0,8, nuestro borde libre es de 0,40. Utilizamos eso y estas son nuestras nuevas condiciones o las condiciones para nuestra sección trapezoidal. Ya. Segundo paso, el cálculo de ancho de la caída y el tirante de la sección de control. El ancho de la caída. Lo diseñamos con la energía específica. Tenemos nuestro tirante, la velocidad, la gravedad. Hallamos nuestra energía específica que es de 0,275 metros. Luego vamos a nuestro ancho de solera crítica. Aquí por fórmula, reemplazando datos, nos da el 0,123. Por otros métodos como el Davenkov, reemplazando datos nos sale que es 0,316 y por fórmula empírica tenemos que es 0,609. Aquí tenemos una nota. La caída se diseña para una sección de control rectangular, ya que en la práctica para disminuir la velocidad de la caída se intenta igualar la velocidad específica, buscándose en este caso una ampliación y un mayor ancho de solera. Ya, dado el anterior resultado, la fórmula empírica presenta un ancho de solera proporcional para una ampliación, siendo necesaria rediseñar si este no cumple las condiciones de cálculo. Para el primer tanteo se optará por un ancho de solera de 0,5 metros. Ahora nuestro ancho de solera de la caída sería de 0,5 metros. Ya, ahora para calcular el tirante de crítico de la sección de control. Por fórmula tenemos que el caudal al cuadrado sobre la gravedad es igual al área crítica al cubo sobre tirante. Ahora, como estamos en una sección rectangular, tenemos nuestro espejo y nuestra área. Reemplazando datos, tenemos que nuestra nueva tirante crítico de la sección nos saldría de 0,239 metros. Nuestro ancho de solera de la caída de 0,5 metros. Nuestra área rectangular sería B por Y, 0,119 metros cuadrados. Nuestra velocidad crítica sería el caudal sobre el área crítica, 0,921. Y nuestra carga de velocidad, por fórmula tenemos que es la velocidad crítica al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando datos nos saldría 0,043 metros. Nuestra nueva energía específica sería, reemplazando datos, con los nuevos datos sería 0,282 metros. Y nuestro espejo correspondiente al tirante crítico sería lo mismo al ancho de solera, que sería 0,5 metros. Bien, entonces dando continuidad al procedimiento para el diseño de una caída, debemos mencionar el diseño de la transición de entrada, que viene a ser el punto alto de nuestro diseño, es decir, de donde va a caer el agua. Para esto debemos considerar el espejo de agua de la sección canal, el espejo de agua de la sección caída y el ángulo que forman estos dos, para así entonces obtener la longitud de transición. Por consideraciones prácticas de diseño y por ser un caudal pequeño, se recomienda una longitud de transición de entrada que sea el doble, pero en este caso asumiremos que es 1,5 metros, que es considerada mínima para el caudal del ejemplo. Siguiendo entonces, después de la caída, el agua debe seguir su curso.
y para esto es importante el diseño de la transición de salida. En el diseño de la transición de salida, de igual manera, mencionaremos el espejo de agua de la sección del colchón amortiguador y el espejo de agua de la sección canal. La transición de salida nuevamente al canal trapezoidal da una longitud mínima también de 1,5 metros. Siguiendo entonces, debemos mencionar la dimensión de la caída. En este caso, vale mencionar que es caídas verticales sin obstáculos. Obtendremos el caudal unitario. En este caso reemplazaremos el caudal, que es 0,11 metros cúbicos por segundo. Y en B de caída pondremos la base del colchón amortiguador. Luego, obtendremos el cálculo del número de caída. En base al número de caída dimensionaremos las diferentes partes de nuestro diseño de caída. En este caso, reemplazaremos el caudal unitario que lo hallamos anteriormente, la gravedad y la altura que nos viene por dato, en este caso es 1 metro. Vale recalcar que la altura es recomendada normalmente de 1 metro a 3, pero hay casos excepcionales donde se usa hasta 5 metros de caída. Siguiendo entonces, podemos ver una gráfica que está propuesta por el libro de Billon. Y menciona las diferentes partes que hallaremos después, que es según el profesor Rand en 1955, que, o sea, con las fórmulas que trabajaremos, el error es inferior al 5%, es decir, que son bastante precisas. También vale recalcar que cuando se utilizan caudales pequeños, menores a 2,8 metros cúbicos por segundo, se recomienda que no tengan una caída mayor a 2,5 metros de desnivel entre plantilla y plantilla. Aquí entonces tenemos las fórmulas del profesor Rand, que están hechas la mayoría en base al número de caída. Calcularemos el cálculo de la longitud de caída, el cálculo del impulso horizontal que necesita para que el chorro de agua marche hacia abajo, cálculo del tirante conjugado menor, es decir, este tirante conjugado menor será el tirante mínimo en la caída, en el punto del colchón amortiguador. Después, cálculo del tirante conjugado mayor, cálculo de la longitud del resalto hidráulico, cálculo de la longitud total del colchón amortiguador. Entonces, con los anteriores datos obtenidos, para un mayor apoyo didáctico, también trabajaremos con la fórmula P, que es igual a longitud de resalto sobre 6. Esta P será la altura que tendrá en el punto de transición de salida. Entre el colchón amortiguador habrá un punto elevado y será este que es P. Y claro, entonces el tirante normal sería la resta de 0,40 menos Y. Aquí tenemos una gráfica o unas dos gráficas que especifican las fórmulas que empleamos para hallar los diferentes valores. La mayoría son fórmulas del profesor Rand. Y aquí podemos verificar, por ejemplo, el punto P, que es la altura mencionada. Aquí entonces les puedo mostrar los datos obtenidos y ya reemplazados para el diseño de una caída.
Bien, entonces ahora vamos a mencionar el siguiente tipo de caída que se emplea cuando la energía cinética es muy grande. Para esto se debe construir unos dados que nos ayudarán a disipar la energía en una longitud más pequeña que la posa de disipación. Entonces, para este caso utilizaremos un caudal, si se puede decir, grande para que cumpla. Y nos ayudaremos en este caso con el programa H-Canales que fue desarrollado por el profesor Máximo Villón. Seguro ya muchos lo conocen o escucharon. También el procedimiento para hallar los diferentes valores es igual que el anterior ejercicio, es el mismo procedimiento, pero ahora nos hablaremos de esos pasos. Siguiendo entonces hallamos el ancho de la caída, que en este caso utilizaremos la fórmula del caudal, que es un dato sobre el caudal unitario. En este caso nos da 2,811 metros. Utilizaremos la fórmula de transición de entrada, ya sabemos que se trabaja con el ángulo entre los dos espejos y la resta de ambos. En este caso nos da 1,747 metros, pero lo redondearemos en este caso la transición de entrada a 2 metros. Ya sabemos que el procedimiento para trabajar en la transición de entrada y la transición de salida es el mismo. Siguiendo entonces, también hallaremos las medidas que hallamos en el anterior ejercicio con el mismo procedimiento. De igual manera debemos hallar el número de caídas, o como este caso es conocido también como el número de salto. Hallaremos datos como el cálculo de la longitud de caída, cálculo del impulso horizontal necesario para que el chorro marche hacia abajo, cálculo del tirante conjugado menor, cálculo del tirante conjugado mayor. Siguiendo entonces hallaremos también la longitud de tramo del canal rectangular. Bueno, aquí viene tal vez lo nuevo, que es el diseño de los dados que nos ayudarán a disipar energía. Debemos hallar la altura como el ancho de estos, y también debemos hallar la separación de cada uno a lo largo y a lo ancho. También debemos hallar la longitud mínima de cada cubeta. Estas son las ecuaciones que nos ayudarán a hallar esos datos. Siguiendo entonces, para facilitar la dirección se puede adoptar cualquiera de las siguientes soluciones. En este caso, para el acceso de aire debajo de la lámina de vertiente, utilizaremos la siguiente ecuación y con los siguientes datos. Siguiendo entonces, también debemos hallar los agujeros de ventilación, cuya capacidad de suministro es en metros cúbicos por segundo de ancho de la cresta de caída. Utilizaremos la siguiente ecuación, que necesita los siguientes datos, que es Q sub A, el suministro de aire por medio de ancho de la cresta, Y, el tirante normal de las aguas arriba de la caída, Q sub W, máxima carga unitaria sobre la caída. Como último, mencionaremos también las caídas pequeñas o las caídas cortas. En este caso ya es bastante fácil su diseño. Se puede decir tal vez que ya está diseñado, ¿no? Según el libro de Villon. Son considerados caídas pequeñas cuando su caudal es menor a 0,1 metros cúbicos por segundo. Ya sabemos, bueno, en este caso nos recomienda el libro una altura de 0,60 metros y ya la longitud del colchón amortiguador. Simplemente es multiplicar eso por 4/3. En realidad es bastante sencillo este último diseño. Bueno, ahí concluiría el video. Gracias por verlo y ojalá haya sido de su ayuda.